Vamos a hablar de lesiones, lesiones deportivas, volver a la actividad física después de mucho tiempo, a qué lesiones nos exponemos. Está con nosotros un médico especializado en esto, pero también es médico del plantel profesional de Forever, el doctor Alejandro Córdoba. ¿Cómo anda, Doc? Buenas noches, ¿cómo Hola, le va? buenas noches, ¿cómo está vos? Bien, ¿Bien? bien, muy bien. Todo bien. Bueno, una pregunta frecuente del televidente. Sí, Dejo de hacer actividad física y quiero volver. ¿Estoy expuesto a lesionarme más que alguien que hace habitualmente la actividad física? claro, sí. A ver, hay todo un proceso de acondicionamiento y de preparación previa para cualquier persona, ya sea deportista profesional o recreacional, como la mayoría de nosotros, que obviamente uno debe estar preparado para poder afrontar determinadas actividades físicas. Entonces, claro que sí. O sea, la idea sería no exigirse más de lo que el cuerpo da. Ahora, ¿el cuerpo nos da señales respecto a esto? Sí, 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 hay todo un proceso de adaptación que conlleva su tiempo. Entonces, siempre decimos que no hay mejor médico que el de uno mismo, que se conoce hasta dónde puede dar, hasta dónde puede llegar o hasta dónde se puede exigir. Entonces, eso es algo que uno tiene que saber manejar y tiene que, bueno, aprender a conocerse. Hay una lesión muy común, doctor, que no solo pasa en los deportistas y no solo haciendo deporte. Por ejemplo, nuestro productor, Darío, sube la escalera, se tuerce el tobillo, un esguince, que es muy común. Sí. ¿Existe eso que decían los abuelos, esguince mal curado, te duele de por vida? A ver, toda lesión conlleva siempre un proceso de recuperación, de adaptación, de tratamiento. Cualquier lesión, independientemente de lo que uno pueda llegar a padecer o sufrir, si no tiene los protocolos de rehabilitación correspondientes, si no tiene o no cumple, no respeta los tiempos biológicos de recuperación de la lesión, es probable que las lesiones permanezcan. Es decir, uno sabe que el deportista sabe que la lesión forma parte del deporte, vale la Claro. redundancia. Entonces uno debe aprender a conocerlas, a aceptarlas, a afrontarlas y obviamente tomar todos los recaudos y todo lo que está a su disposición para poder superarlo y afrontar esa lesión. Por suerte, la mayoría de las veces se puede recuperar uno de una lesión, pero también tiene que saber que independientemente del tipo de lesión que tenga, son lesiones que a veces te pueden producir cierta capacidad y en algunos casos extremos un daño permanente. Dicen, doctor, por ahí que las lesiones muchas veces están ligadas a lo mental. Y no hablo solo en el deportista de alta competencia. Por ejemplo, una persona que está pasando algún problema familiar o de cualquier índole va al gimnasio y mentalmente por ahí ya no está al 100% y puede lesionarse. ¿Esto es verdad o es mito? No, 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 es verdad. Es decir, dentro de cuando uno habla de lesiones deportivas o lesiones puntualmente en el deportista, sabe que hay factores que son propios del deportista y hay factores que predisponen a lesiones que son ajenos al deportista. Ujú. Dentro de eso, por supuesto, que son propios del deportista, tenemos un estado de estrés continuo, O sea, el estado de estrés puede traerte una lesión. tranquilamente, sí, o sea, hay vasta bibliografía que demuestran que el estado emocional influye directamente en el rendimiento de un deportista. Uno de los factores, también tenemos Claro. factores de alimentación, factores de sobrepeso, cuestiones anatómicas, son todos factores propios del deportista que conllevan a que uno predisponga a tener o sufrir una lesión. Hoy escuchamos mucho, yo relato fútbol y escuchamos desgarro, micro desgarro, todos son 21 días, digamos, es como que todos somos, viste, los periodistas deportivos nos creemos médicos. ¿Existe el micro desgarro, el desgarro? Bueno, en una época se usaba una clasificación donde se tomaba en cuenta o se clasificaba de acuerdo al tamaño de la estructura muscular que estaba lesionada. Hoy por hoy esa clasificación ha cambiado. Sí. Desde el año 2003 se toma en cuenta la clasificación que por ahí uno a veces ve en los programas deportivos, se toma en cuenta en grados. Y los grados son lo que conllevan, en realidad está íntimamente relacionado con el tiempo de parate del deportista. Antes había hasta 3 grados, donde el máximo tiempo era 21 días, hoy bueno, se ha demostrado que hay un cuarto grado, o entra en la clasificación un cuarto grado, que serían las severas, que conllevan más allá de ese tiempo de recuperación. O sea, no se habla tanto de la estructura anatómica dañada, sino más bien el tiempo que tarda el deportista en poder reincorporarse a la práctica deportiva. ¿Y la rotura ligamentaria se da por un movimiento brusco o porque ya los ligamentos tienen cierto desgaste?
No, o sea, es una combinación. ¿De ambos? Claro, es una combinación de factores. Generalmente, el mayor porcentaje de las lesiones lesiones ligamentarias, puntualmente hablando de la rodilla, Sí. que es por ahí lo que más nos toca ver a nosotros desde el punto de vista del fútbol, pero independientemente de eso, también muchas lesiones que se practica deporte donde la rodilla es el pivot, ya sea hockey, rugby, vóley, eh, fútbol en este caso, hay un factor predisponente, pero la mayoría de las veces son lesiones indirectas, es decir, es propio del deportista ante un mal movimiento o ante una mal posición del jugador que lleva a que tenga esa lesión. ¿Podés producir? Es una pregunta tonta, pero creo que muchos televidentes se hacen, ¿viste? ¿Podés lesionarte no estando en movimiento, digo, durmiendo mal o algo? Por ejemplo, volviste a jugar un partido de fútbol, básquet o lo que sea, dormiste mal y podés levantarte lesionado o no. No, no te va a levantar lesionado, pero sí te podés despertar con dolores musculares importantes. Es decir, volvemos a lo mismo, es tan extensa el tema de lesiones deportivas que hay una clasificación Claro, porque el o hay- desgarro sería lo más grave, ¿no? Podría haber una Claro, contractura. pero por eso, dentro de las lesiones musculares puntualmente tenemos aquellas lesiones musculares donde hay un daño de la estructura muscular y están aquellas lesiones donde no hay daño muscular. Y dentro de uno, lo más común es todo, por ejemplo, aquel paciente deportista recreacional que ha comenzado una actividad deportiva que nunca lo ha hecho. Por ejemplo, comencé el gimnasio, está, y vos te das cuenta que a las 24 horas, 48 horas te duele todo. Bueno, Claro. eso es, eso es un dolor muscular post-esfuerzo, o sea, se da generalmente en aquellas personas que no están ambientadas, no están acostumbradas y comienzan una actividad deportiva intensa que cree que lo va a poder superar y sin embargo, volviendo a tu pregunta, al otro día se levanta y no puede moverse y cree que está lesionado y en realidad es una adaptación del músculo a un estímulo del cual no estaba preparado. ¿Cuántos deportistas ha operado a lo largo de su corta carrera? Porque es joven, ¿no? Sí, no tan joven, pero Han pasado muchos, ¿no? han Por sus pasado manos. muchos deportistas, tenemos por suerte un registro en el hospital, pero justamente la semana pasada estábamos hablando con mi compañero con el cual compartimos este tipo de cirugías, tenemos casi 1.500 pacientes operados desde que arrancamos en el 2006 y calculo que un 30-40% de todas esas personas son deportistas, de un nivel de competencia de mediano para elite. Por último, doctor, ¿cuánto exige el deporte de alta competencia? Usted es médico de Forever. Sí. El día a día, ¿no? Bueno, creo que es distinto a todo aquello que por ahí uno puede manejar en el consultorio con los pacientes recreacionales. Sí, es cierto, la exigencia es máxima, pero bueno, uno se prepara para eso, pero independientemente del rol que por ahí pueda cumplir uno en un plantel, hay un grupo de trabajo atrás de eso que hace que todo sea mucho más fácil. Es decir, siempre digo que es un engranaje, siempre con respeto y siempre con la colaboración del resto del cuerpo técnico, los jugadores mismos que ponen lo mejor de sí desde el punto de vista profesional, hace que todo ahí, por ahí todo sea mucho más fácil. Entonces, uno es simplemente un granito de arena un granito de arena que aporta lo suyo, pero en realidad es todo un trabajo desde el día a día, semana a semana, que bueno, nos ha llevado a donde estamos hoy, pero es un trabajo de todo un año, de día a día, semana a semana. Por suerte es un excelente grupo de trabajo que, bueno, hace que todo sea mucho más fácil. Doctor, muchísimas gracias. No, Un gracias a placer. ustedes por la invitación. Bueno, el doctor Alejandro Córdoba, hablando de lesiones deportivas, de gente que quiere comenzar la actividad física que ha dejado, gente que está en actividad física, clarificando un poco esta cuestión de las lesiones deportivas. Hay lesiones muy comunes, hablamos del esguince, del desgarro, de la contractura y demás en Noticiero 9 en el segmento deportivo en la edición central. Ahora ustedes continúan con más información.